Barbara Kellerman dice que primero tenemos que definir o crear ciertas características para poder definir qué es un mal líder y qué es un buen líder. Y habla de temas como ser ético o no ético, ser efectivo o no ser efectivo, ¿verdad? Eso es lo que dice en esa lectura. Y habla también de cómo en estos tiempos el tema de género, ¿verdad?, ha sido un tema muy importante en liderazgos, ¿verdad? Y habla de que de las empresas que están entre las más grandes según Fortune, solamente el 5% de directores ejecutivos, ¿verdad?, gerentes generales son mujeres, ¿verdad? Y como en países escandinavos sí están incrementando o están empujando para poder tener más mujeres en puestos altos, en puestos ejecutivos, ¿verdad? Lo cual es un factor bien interesante, porque si ustedes ven, por ahí leía en esta semana sobre los binomios presidenciales que ya están confirmados, ¿verdad? Entonces ya varios de ellos tienen como una mujer, ¿verdad?, en el binomio. Sí. Entonces es interesante, pero ¿será que es, ahora les pregunto, relacionado a lo que usted decía, ¿será que eso es, cómo lo ven ustedes? ¿Es porque le están trabajando en tema de género para poder colocar a la mujer en una posición ejecutiva, en este caso a nivel gobierno? ¿Lo ven ustedes así o lo ven más como un tema político? Bueno, entonces se ha visto mucho el tema de poder promover, ¿verdad?, a mujeres en puestos ejecutivos, ¿verdad?, como la expresidenta o CEO de Hewlett Packard, ¿verdad? Entonces están tratando, ¿verdad? Y entonces, aunque el porcentaje es muy poco todavía, es muy bajo, ¿verdad? Pero entonces, retomando el tema de cómo es un mal líder, Barbara Kellerman, ella menciona temas interesantes. Uno, la parte de ser ético y no ético. Ese es un factor a tomar en cuenta para poder definir o iniciar a definir lo que es un mal liderazgo o un buen liderazgo. Si ustedes se recuerdan, en las primeras clases hablamos sobre el tema de Hitler, si había sido un buen líder o un mal líder. ¿Se recuerdan? Y tuvimos una discusión ahí sobre ese tema. Ahora, dándole más forma a esas conversaciones, agregamos acá esta dimensión, la parte de ser ético o no ético. Y también hablaba ella en la lectura, o habla ella en la lectura, de esta parte: ser efectivo o no ser efectivo. Entonces, tomando en cuenta estos factores, podemos iniciar a entender el concepto de un liderazgo malo y de un liderazgo bueno, tomando en cuenta esta parte. Como les digo, ella empieza a debatir ciertas corrientes de liderazgo que vienen desde los años 70 y empieza a involucrar esta parte. Entonces, una de las primeras cosas que ella menciona es esta parte: ¿cómo es un mal líder? Entonces ella dice, bueno, tenemos a un líder ético, pero es inefectivo, no es competente, no es efectivo, no está produciendo los resultados por lo cual fue contratada esta persona, por la cual se trajo a la persona a esta organización, no está cumpliendo con los resultados. Entonces, eso es un mal liderazgo. Es una de las primeras ideas que ella trae. Entonces, es ético, tiene sus valores, tiene los principios, pero no producen los resultados. O sea, no está llegando a la meta de ventas, no está llegando básicamente a traer nuevos clientes, no está llegando realmente a lograr un crecimiento en una organización como se planteó al inicio, ¿verdad? Eso es un liderazgo malo. Y un ejemplo que ella menciona, lo que les mandé fue una entrevista realmente, pero ella tiene un libro, ¿verdad?, que habla sobre el bad leadership, el liderazgo malo. Entonces es un libro muy bueno, cuesta alrededor de $40, es muy bueno el libro
Y en el libro ella menciona varios ejemplos. Y uno de los ejemplos que menciona sobre este escenario que tenemos acá es el de la CEO de Mattel. Y el ejemplo que menciona es este. Básicamente, en 1998 traen a la organización a una gerente general nueva, ¿sí? En 1998 tenía Mattel, la industria de juguetes, ¿verdad? Tenía ganancias de $288 millones anuales, ¿sí? Y entonces, en un año, del 98 al 99, la compañía se transforma. Hay una transformación que pasa de ser una organización con ganancias mayores a $200 millones anuales en un año a tener pérdidas de $83 millones. Interesante. Entonces, Bárbara Kellerman dice, bueno, en este caso esta CEO fue incompetente porque no logró llevar a la organización hacia donde se le había contratado inicialmente. Claro, muchos factores suceden acá, muchos pueden suceder, ¿verdad? Hay factores que muchas veces uno no puede controlar, ¿verdad? La economía estaba muy fuerte en ese entonces y ya tenía que luchar contra eso, pero al final del día, si lo vemos fríamente, si a ustedes los contrataron o están en una organización porque tienen que llegar hasta acá y no cumplen, no llegan a los objetivos, viéndolo fríamente, o sea, no fueron efectivos. Entonces, bajo ese punto de vista, no fue un buen liderazgo, porque no lograron alcanzar los objetivos por los cuales se les contrató. Entonces, es un concepto bien interesante acá, el de mal liderazgo. Ético, más no efectivo, mal liderazgo. Y luego, ella menciona, bueno, eso es un mal líder, un mal liderazgo. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Mattel es de juguetes, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, como que en el año, sí, cerca del 2000, que empezó a cambiar todo el sistema de juegos, pues, el tema electrónico, como usted decía, ¿verdad? Entonces ahí pudo haber un cambio del sistema de juguetes. Pero de repente lo que le faltó fue innovar para ponerse al día, ¿verdad? Claro. O sea que a ella le tocó estaba en mal momento, pero tenía que haberse reinventado. Totalmente. Y ahí es donde volvemos otra vez al caso, ¿verdad? De las primeras Mac, bonitas y todo, ¿verdad? Pero después ya dejaron de ser atractivas y había que reinventarse. Las ventas se vinieron para abajo, se tuvieron que reinventar, ¿verdad? O sea, ya no llegaron a las... Y aquí vemos el caso, si lo vemos así, de Steve Jobs, ¿verdad? No se lograron las ventas, adiós. Eso es el dueño, pero mal liderazgo en esta parte, ¿verdad? Adiós. Mal liderazgo, ¿verdad? Entonces, el tema de qué pasó son muchos factores, pero definitivamente el reinventarse. Y resultados es lo que manda. Resultados. Muchas organizaciones, la mayoría, básicamente están orientadas a resultados, ¿verdad? O sea, la mayoría. En una organización, generalmente ustedes van a ver de que cuando ustedes los contratan es porque están en base a objetivos. Entonces la cultura es mucho por objetivos, ¿verdad? Por resultados. No importa cómo se cumpla en el sentido, la cultura de estas organizaciones internacionales en su mayoría es que los horarios de trabajo no existen, ¿verdad? No es que uno tenga que estar trabajando de 8 a 5, sino que lo que importa es que uno cumpla los objetivos, ¿sí? Si esos objetivos se lograron en 3 horas del día laboral, está bien. Si se lograron en 10 horas y hubo que trabajar de noche en casa, la cosa es que se cumplan con los objetivos. Cualquiera de los dos escenarios está bien, ¿verdad? Entonces, para ser efectivo, ¿verdad? Para producir los resultados esperados. Entonces, es bien importante esa parte. Ahora, otro escenario, otra combinación.
un líder que no es ético, pero que produce resultados. Ella dice es un mal liderazgo. Valdizó, por ejemplo. Pues él era pilas, pues, pero los métodos no siempre eran mejores. Y aquí lo que ella dice, algunos líderes logran grandes cosas al capitalizar, explotar, potencializar los lados oscuros de sus almas. Y entonces hay varios ejemplos que ella menciona en su libro. Uno de ellos es el ex CEO de Tyco. Tyco era una industria, una organización internacional dedicada a sistemas de seguridad. Sistemas de seguridad, cámaras de circuitos cerrados, todo el tema, por ejemplo, de las alarmas de fuego, para todo, en los edificios, todo. Exacto, seguridad electrónica. Entonces, Tyco International, que nació en Irlanda, y luego, pues lógicamente se expandió, ¿verdad?, hacia Estados Unidos y bueno, todo el mundo. Entonces, esta persona, Kolowski, es el apellido, él era, hizo crecer la organización, la hizo crecer, pero aquí solo lo puse de referencia porque realmente es más de eso. En el año 2005 fue enviado a la cárcel. Fue enviado a la cárcel por un tema de fraude de más de $100 millones. Otros dicen 150. Es una cantidad enorme, ¿verdad? Es una cantidad enorme, ¿verdad? Es una persona muy influyente, con mucha estrategia, con mucha visión, con temas muy orientado a objetivos, producir los resultados, hacer crecer la organización, las acciones subieron, pero luego se descubre ahí un tema de fraude, ¿verdad? En donde una cortina de baño, por ejemplo, por $6,000, una cajita para un perrito por $15,000, $20,000 y un montón de cosas así que recibiendo bonos, etcétera, que no estaban contabilizados. Bueno, para no ser larga la historia, entonces él, más de 100, ya salió, por cierto, ¿verdad? Ya salió libre. Entonces, y ahora lo entrevistan y bueno, y le preguntan, ¿verdad? Entonces, pero el tema es que entonces un mal liderazgo también es una combinación de un líder efectivo, pero que es no ético. Es otro escenario. Y aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver algo que se llama la red del mal liderazgo. Entonces, el Bad Leadership Network. ¿En qué consiste esa parte, verdad? Y es bien interesante quiénes componen esa red y cómo puede influir para que ese mal liderazgo crezca, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque también acá ella habla de otra persona en el Reino Unido. Ella habla, si ustedes se recuerdan, cuando Tony Blair era el primer ministro, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo fue el primer ministro de Inglaterra. Y él tenía a una persona que trabajaba con él, muy especializada en política, en estrategia, una persona intelectual bárbara realmente, y él realmente fue un pilar importante para que Tony Blair fuera primer ministro. Entonces, muy efectivo. Pero ¿qué pasó? Presentó carta, lo hicieron presentar carta de renuncia porque se descubrió que igual se había apropiado de cierta cantidad en ese entonces de libras esterlinas para comprar una gran mansión, ¿verdad? En Londres, ¿verdad? Entonces, vemos, y aquí les estoy hablando de ejemplos externos a Guatemala, y entonces nos ponemos a pensar localmente en el país, si tenemos de estos dos tipos de liderazgo. Sí. Es un tema bien interesante, ¿verdad? Porque cuando analizamos, bueno, acá en Guatemala tenemos esto, son efectivos pero no son éticos. Creo que cada uno tal vez podría mencionar a más de alguien,
¿verdad? Que haya visto, o que sepa, o que conoce, ¿verdad? Que son efectivos pero no son éticos, ¿verdad? Y ahí entonces es bien interesante ver las razones por las cuales no son éticos. Pero entonces, en esta parte, es un buen líder. De acuerdo a Barbara Kellerman, una persona ética más efectiva es un buen liderazgo, ¿verdad? Produce los resultados y a su vez es una persona ética. Pero ella decía algo, en el slide anterior lo colocaba, el lado oscuro de sus almas, decía, cuando capitalizan el lado oscuro de sus almas. Y entonces yo les hago una pregunta: si tenemos acá liderazgos buenos bajo este escenario y liderazgos malos bajo los otros dos escenarios, les hago la siguiente pregunta: ¿puede un buen líder convertirse en un mal líder? Sí, seguramente. Pues, sí, ¿por qué? A ver. Que le sale el lado. ¿Cuáles son? ¿Por qué se puede convertir un mal líder en un buen líder? Sistema. Sí. Ahora, lo que es interesante es que definitivamente la respuesta es sí, ¿verdad? Un buen líder puede convertirse en un mal líder. Definitivamente esa es la respuesta, sí. Ahora, el tema es que ahí mencionaba el sistema, ¿verdad? La tentación, ¿verdad? Hay varios factores que influyen realmente. Y aquí tal vez voy a dejar esto de último y voy para acá, para darle seguimiento a esto que estamos conversando. Y acá él dice: no, a mí no me faltan habilidades de liderazgo, a todos les hace falta habilidades de ser seguidor, dice él, ¿verdad? Y me paso a la siguiente. Y ahí está el jefe hablándoles, ¿verdad? Yo creo que no hay malos líderes, solo malos seguidores. Entonces, les hago esta pregunta: ¿los malos líderes son culpa de los malos seguidores? Sí. No. Según lo que está diciendo, pues. A ver, vamos a ir aquí por allá. A ver, primero allá. Pues según lo que está ahí en libritos, pues aparece que sí, ¿va? Porque está hablando de que. Pero, de acuerdo a Perspectiva. tu perspectiva, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu opinión? Pues. Sí. ¿Qué pasa aquí? A ver, allá y luego Jaime. Tal vez sería si hay un mal líder y no tiene seguidores, deja de ser líder. Sí. Ya no sería un mal líder. Ajá. No hay líder sin seguidores. Seguidores. Ajá. Es que la función del líder es que lo sigan. El método que va a usar es el que va a definir, como dice, la cabeza de la manada marca el rumbo. Ajá. Entonces, para mí que el líder es el malo, que no ha sabido persuadir o motivar para que lo sigan. Y aquí veámoslo bajo el contexto del tema no ético efectivo, mal liderazgo, ¿verdad? Efectivo, no ético, perdón, ético y no efectivo, mal liderazgo también, ¿verdad? Entonces, acá la pregunta es: aquí él está diciendo, ¿verdad? Lo que hay son malos seguidores, ¿verdad? Entonces, Barbara Kellerman dice esto: no se puede tener mal liderazgo sin malos subordinados, dice ella, o sin malos seguidores. Eso es lo que dice ella, y lo dice por una razón. Y ella dice es que lo que decían por acá, ¿verdad? No hay líder sin seguidores. O sea, los seguidores están ahí y siguen a la cabeza, siguen al líder, ¿sí? Y hay diferentes formas de por qué lo están siguiendo. Puede ser porque de pronto tienen que seguirlos porque sí o sí, no tienen... O sea, reciben un beneficio, ¿va? puede ser que reciban el beneficio, puede ser que tal vez si no lo siguen pueden venir otras consecuencias,
O el militar es un ejemplo de eso, ¿verdad? Tenés que obedecer, sí o sí. Correcto. O sea que es... Barbara Kellerman habla precisamente de la red del mal liderazgo, este concepto, y en donde habla de que tenemos al líder malo, pero esto crece con seguidores que son cómplices de ese mal liderazgo, son cómplices de ese mal liderazgo, y adicionalmente si le agregamos la parte contextual, el lugar y el sitio equivocado. Y acá, cuando hablamos del sistema, hay ciertas acciones que otros países realizan, por ejemplo, para evitar que sucedan o que se produzca este mal liderazgo, ¿verdad? Hay todo un sistema de contrapesos para poder evitar realmente esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si remontamos a historia, el Reino Unido, realeza, ¿sí? Vienen ingleses y conquistan, colonizan Estados Unidos, ¿sí? Vienen a colonizar Estados Unidos y entonces Estados Unidos empieza ahí una lucha y entonces es la independencia de Estados Unidos. Y los padres de la independencia de Estados Unidos, ¿qué hacen? Una constitución, ¿sí? Elaboran una constitución. Lo que es interesante, si ustedes se ponen a pensar, es que en esa constitución no habla en ningún momento de tener un sistema de monarquía. O sea, no hablan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos decidieron no, un sistema de monarquía, ¿no? Porque sabían las cosas que puedan suceder, ¿sí? Y entonces ellos hicieron varias acciones en esta constitución porque sabían que muchas veces el lado oscuro de la persona puede resaltar y entonces el sistema va a permitir que sucedan ciertas cosas, ¿verdad? Al día de hoy, por ejemplo, tenemos alguna ley que permita, o mejor dicho, que limite los periodos el presidencial sí, pero en el tema legislativo. Reelección. Que restrinja la reelección de diputados. Pero Tenemos, en cierta forma, porque los que fueron transfugas no se pueden elegir. y tenemos algo que nos diga las características de un diputado, los requerimientos mínimos. Que sepa leer y escribir. O sea, el sistema tiene mucho que ver. O sea, el sistema tiene mucho que ver. Y para poder cambiar los sistemas, eso sucede en el legislativo. Ahí es donde se trabajan las leyes, ahí es donde se aprueban las leyes, ahí es donde se toman las decisiones que van a tener un impacto en el país. Y lamentablemente algunas veces esas decisiones se toman muy por intereses propios, ¿verdad? Algunas veces. Entonces, pero lo que llama la atención acá es, y aquí es donde quiero enfocarme, el tema de los seguidores, porque nosotros en nuestro papel como seguidores es un papel muy importante, y seguidores cómplices habla acá, y ahora quiero relacionarlo con esto. Barbara Kellerman dice que por mucho tiempo se enseñó el concepto de un liderazgo vertical, un liderazgo donde está el jefe y están todos los seguidores, y se enseñó ese concepto, ¿verdad? Y la teoría sí viene de los 70s, pero ella entonces introduce esto y dice no, o sea, realmente ese liderazgo vertical es ya obsoleto, ¿verdad? Es obsoleto, y ella habla de un liderazgo horizontal, en donde los seguidores ya tienen acá mucho que ver. Ya los seguidores pueden hacer presión al líder, ya los seguidores pueden tener voz y voto, ya los seguidores pueden expresar su opinión, los seguidores pueden decidir si el líder sigue en ese camino, o lo mueven o lo quitan. Los seguidores tienen poder.
Entonces, pero muchas veces cuando nosotros vemos a un liderazgo, y voy a regresar acá, a un liderazgo como este tipo, ¿verdad? Como un líder tóxico, el que lleva a cabo un comportamiento destructivo que puede variar desde no intencionado, inconsciente, hasta ser incapaz de reconocer la propia incompetencia, ¿verdad? Y él está diciendo, ¿verdad? ¿Alguien más siente que sus necesidades no han sido satisfechas? ¿Verdad? El líder tóxico. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de liderazgo, ¿cómo reaccionamos? Como seguidores, ¿cuál es nuestra forma de reaccionar? ¿Actuamos? ¿No actuamos? ¿Qué hacemos? Y entonces, la otra lectura que les mandé del líder tóxico, ¿verdad? De Jean Lippman Blumen. Esa fue la otra lectura que les compartí en esta semana. En esa lectura básicamente esto es lo que él dice, y básicamente las razones para actuar o no actuar. Primero, habla todo este concepto de la jerarquía de necesidades, y entonces habla de la necesidad de seguridad, que a veces no actuamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mejor diablo conocido que diablo por conocer. Entonces ya sabemos que esta persona, miren, es interesante ahora, yo he escuchado varios comentarios y de algunas personas que dicen, pero mira, es que todo el que llega al gobierno va a ir a robar, algunos más, otros menos, y ya la gente está con ese concepto, esa mentalidad de que todos tienen que llegar a robar, y eso ya está muy enraizado, ¿sí? Entonces pues, ya sabemos, ¿verdad?, que van a robar, entonces mejor que uno nuevo que no sabemos, ¿verdad?, robar. Entonces lo aceptamos, y es una de las razones por las cuales no actuamos. La necesidad de pertenencia, porque si yo estoy en contra, significa que yo voy a ser de los pocos y voy a estar aislado, ¿verdad? O sea, ya no voy a pertenecer, ¿verdad? Porque si yo no estoy en contra de esto que está sucediendo, aquí estamos hablando de partidos, pero pongámonos a pensar en organizaciones. ¿Qué sucede cuando realmente se está tomando una decisión? Ustedes están ahí alrededor de la mesa y es una decisión que no es una decisión correcta, que va en contra de los principios de la organización y va en contra, y ustedes están ahí alrededor, y aunque ustedes no están tomando la decisión, pero está la persona que está dirigiendo y dice, bueno, y esto es la decisión que vamos a tomar, y si yo me quedo callado, ¿qué dice el dicho? El que calla otorga, ¿verdad? Pero esto es lo que habla él, ¿verdad? Habla de que si yo estoy en contra de esto, significa que ¿cómo me voy a ver? Voy a estar aislado, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque ahí tiene mucho que ver el tema de realmente cuáles son como que las convicciones de cada persona. Y yo recuerdo una experiencia realmente en donde, relacionado a esto, ¿verdad?, donde había una decisión que no era correcta, definitivamente no era correcta, y a veces algunas cabezas se presionan, ¿verdad? Pero cuando uno se mantiene como que firme y uno dice, no, o sea, yo no puedo firmar, acá no firmo, ¿verdad? Pero es que, ¿qué pasa si no firmas? Si no firmas, entonces, y tu jefe le está diciendo, firmar para que suceda esto. ¿Qué hacen ustedes cuando saben que la decisión no es correcta y tienen la presión ahí, ¿verdad?, de que hay que firmar, ¿verdad? Hay que firmar para dar que suceda ahí un procedimiento, pero que va en contra, ¿verdad? Este es el tema, ¿verdad? O sea, pero ¿qué tan convencidos estamos nosotros de esta parte, ¿verdad? Como seguidores en ese tema, ¿verdad? Es decir, no, o sea, yo no puedo firmar. Bueno, si no firmas, A, B, C.
esto sucede. O sea, es una de las razones que dice en esta lectura que muchas veces por la necesidad que tenemos de pertenecer en el grupo en el que estamos, ya sea amigos o ya sea laboral, entonces mejor no hablo y estoy de acuerdo en no hablar, no estoy tomando la decisión, es otra persona, ¿verdad? Sí, al final mi tema es el siguiente. ¿Se recuerdan del caso de cuando los diputados votaron? Los diputados corruptos, y hasta los anuncios que sacaron aquí: no se van a recibir en este comercial a los diputados que votaron a favor. O sea, claro, no fueron todos. A eso es a lo que voy. O sea, no nos podemos ir en contra de un sistema democrático. Lo que yo les quiero decir es que tenemos que hacer valer nuestra opinión. No podemos quedarnos callados. A ver, el tema es este. Cuando nosotros estamos en una encrucijada, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a decir: no, sí, lo voy a hacer, lo voy a firmar, yo voy a dar mi voto que sí, ¿verdad? Aunque yo sé que no, pero voy a dar mi voto que sí, porque necesito pertenecer. O, aunque todos digan que sí, pero yo voy a votar que no. Si estamos en el escenario, excelente, ¿verdad? Pero la cosa es realmente que se dé, ¿verdad? Que suceda, ¿verdad? Porque, como les digo, yo tengo bien presente esa experiencia, y lógicamente por no firmar se vinieron una serie de consecuencias, ¿verdad? Entonces, pero ahí es entonces nosotros podemos actuar o no actuar por la necesidad de pertenencia. La necesidad de conocimiento, pues la verdad es que solo él es el competente, ¿ya? No hay otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Si él dice que así es, así sucede. Y es mucho pensamiento, ¿verdad? Y por eso es que nos toca mucho en el área rural también poder, es complicado, ¿verdad? Pero que la gente pueda ver realmente que se pueden involucrar ellos también en las soluciones de una comunidad, pues, ¿verdad? Y que son competentes y que lo pueden hacer, ¿verdad? Que no es que venga alguien, un superhéroe, y los va a salvar, ¿verdad? Porque muchas veces se tiene ese concepto. La necesidad de organización es que solo él puede resolver esto, pues, ¿verdad? Es el único que resuelve, entonces no tú, ¿verdad? Si no apoyo al líder, tendré que hacerme cargo yo y no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya el país está mal, que suceda lo que va a suceder y que siga. Yo realmente mejore en mis business y mis cosas, yo no tengo tiempo, ¿verdad? Es una de las necesidades. La necesidad de trascendencia, necesito buscar un sentido en mi vida como ayudar a otro, ¿verdad? Pues yo lo voy a ayudar a aquel porque lo conozco desde la infancia, aunque las cosas no estén bien, que no esté tomando las buenas decisiones, pero yo lo voy a apoyar, ¿verdad? Entonces, esas son muchas de las razones por las cuales actuamos o no actuamos, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos del líder tóxico, regreso acá a la otra diapositiva, esto. Tenemos el líder tóxico acá, en donde el líder tóxico básicamente, si lo comparamos con un concepto de los líderes que nutren son líderes que aceptan a las personas, involucran a las personas, respetan a las personas, valoran a las personas, consideran a las personas como capaces también. Cambio, el líder tóxico va a ser un líder muy, muy furioso, muy frustrado. Entonces hay características que nosotros vemos acá que definitivamente nosotros tenemos que ver si estas características se cumplen en los liderazgos que nosotros vemos, pero son solo características, ¿verdad? Luego tenemos que comparar y agregar el tema de ser ético, ser efectivo, etcétera, etcétera. Pero son, digamos, lo opuesto al líder tóxico es el líder que nutre, ¿verdad? Eso es lo opuesto. Entonces, es bien interesante ver de que en nuestra sociedad tenemos diferentes tipos de liderazgo, ¿verdad? Y lo complejo es que muchas veces, acá en esta parte, muchas veces, Bárbara Kellerman lo menciona acá, muchas veces somos líderes en una situación, pero ella decía, por ejemplo, miren,
ustedes me dicen, tal vez yo soy líder en temas de liderazgo, ¿verdad? Y estaba en un país latinoamericano, pero salgo a la calle, no me puedo expresar en español, no puedo ser líder porque no puedo organizar a las personas, ¿verdad? Entonces, el mensaje tal vez y lo más importante es que hay una red, definitivamente, hay una red con el aspecto contextual, el aspecto de ser los seguidores. Cada uno de estos elementos juega un papel muy importante, y tal vez el mensaje acá es que nosotros, si en algún momento no tenemos el papel de líder, como Bárbara Kellerman lo mencionaba, salir a la calle, yo no soy líder, entonces soy seguidor ahí. El tema es que como seguidor tenemos un compromiso nosotros, ¿verdad? Ese es el tema, tenemos un compromiso, y nosotros podemos hacer de un líder que tome las decisiones correctas o apoyarlo a que tome otras decisiones. De nosotros depende, ¿verdad? Con el líder más cercano que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, y así es como se va formando también así como hay redes del mal liderazgo, podemos crear una red del buen liderazgo. Una red del buen liderazgo. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya tienen en su mente algunos líderes que los ven como un buen líder o como un mal líder, y que de pronto son cercanos, que ustedes conocen, ¿verdad? En la comunidad, en el lugar o en la empresa o donde ustedes se desenvuelven, ¿verdad? Tienen tal vez en la mente ya, si esta persona, por lo que vimos, es un buen líder, o esta persona no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un papel importante en el lugar donde estamos, ¿verdad? Y ese es el mensaje más importante acá. Y entonces,